Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. El fenómeno del terrorismo en Europa ha cambiado muchísimo, especialmente en estas 3 últimas décadas. Para quienes tienen menos años les debe sonar muy raro determinados fenómenos que aparecían con frecuencia en los medios de comunicación de nuestro país. Por ejemplo, se hablaba en aquel entonces de los atentados que cometía ETA en España, de los que cometía ERIRA en el Reino Unido, Baden-Meinhof, por ejemplo, en Alemania, o la Brigada Rojas en Italia. Eran movimientos terroristas locales y que actuaban en su misma zona. Todo esto ha desaparecido y ha dado paso a un fenómeno global, que es el de terrorismo yihadista. Es una amenaza que está actuando especialmente, aunque nos quede un poco lejos, en Siria, en Turquía, en países de Oriente Medio, en los que vemos unas imágenes terribles día a día, continuamente, y luego que además golpea en nuestros países, en Nueva York, en Madrid, en Londres o en París. Y entonces el efecto es mucho más cercano, mucho más desestabilizador, incluso emocionalmente para todos nosotros, aunque no se produzca con la frecuencia por la cercanía, no se produzca con la frecuencia de estos otros países. Es un fenómeno que además se lleva a cabo en estos lugares, en nuestros países, se lleva a cabo cada vez más, o por lo menos es mayor la amenaza de que lo cometan personas nacidas en nuestro país, con la nacionalidad española, por ejemplo. De hecho, en los últimos 4 años, según los últimos informes, en España han sido detenidas unas 200 personas consideradas yihadistas, dispuestas o con predisposición a cometer algún posible atentado, y de ellas en torno al 40% han nacido en nuestro país o son españoles. Vamos a hablar de esta cuestión, es decir, están en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestro entorno. Y, por ejemplo, al principio, la semana pasada, había 2 detenciones en Madrid y Barcelona, o en septiembre se produjo una incluso aquí en Murcia. Vamos a hablar de este fenómeno, lo vamos a hacer con 3 invitados que les presento a continuación. En primer lugar, a Manuel Torres, es profesor de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, es experto en este ámbito y además especialmente en lo que es los procesos de radicalización y la utilización de algo que hablamos como que forma parte de nuestras vidas, que es Internet, son las redes sociales, son las nuevas tecnologías, pero usadas por estos individuos para reclutamiento, planeamiento operativo y para radicalizar. Bienvenido. Buenas noches, un placer. Encantado. Realmente de tenerle aquí con nosotros, realmente Internet es una herramienta tan efectiva. Lo es, aunque en principio es una herramienta neutral que genera unos efectos otros dependiendo de la inteligencia de quien la utiliza. Y en este caso el yihadismo pues, ha sido particularmente efectivo e incluso ingenioso a la hora de poner a su servicio ese instrumento tan poderoso que es las tecnologías de la información. Pues hablaremos de ello en los próximos minutos con el doctor Manuel Torres. Les presento también a don Manuel Llamas, que es coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada y además de la parte, digamos, de su profesión, que es esta, es también una persona que ha dedicado mucho tiempo a investigar, tesis doctoral, me parece, a investigar sobre qué aspectos hacen vulnerables a determinadas personas que se ven abocadas o que dan el paso de meterse en este ámbito del terrorismo yihadista. Bienvenido, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Sí, efectivamente, yo, más que el estudio de la persona, que sería un enfoque más de la perspectiva psicológica, en lo que profundicé en mi estudio es sobre los efectos o el camino andado por una determinada comunidad musulmana y las vulnerabilidades que presentaba esos procesos de radicalización. Me estoy refiriendo a la comunidad musulmana de la ciudad autónoma de Melilla. Ajá. Bueno, veremos durante este programa cuáles fueron esos aspectos que concluyó en su estudio y hasta qué punto son los mismos o diferentes los que se pueden estar produciendo en otros lugares de nuestro país. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Y si hablamos podemos hablar de esta cuestión en cualquier momento, pero si lo hacemos ahora, en estas fechas en concreto, es porque se están celebrando en la Universidad Católica San Antonio de Murcia el primer Congreso Internacional de Terrorismo y Criminalidad Organizada, y hay varias titulaciones especialmente implicadas en ellas, criminología, derecho, pero todo pivota en la organización de Alberto Gallego, que es
coronel jefe del Ejército del Aire y profesor conferenciante de la UCAN. Alberto, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias, Antonio. Bueno, es la primera congreso, pero tenemos referentes del año pasado, ediciones anteriores. Efectivamente, bueno, coronel jefe del Ejército del Aire no soy coronel del Ejército del Aire, el jefe es otro, ¿no? Eso es. Bueno, efectivamente, hemos llamado primer congreso porque quizás haya quien recuerde que en los años anteriores, 14 y 15, ha habido sendas jornadas sobre terrorismo internacional. Le llamé así ante la importancia y trascendencia que estaba tomando el terrorismo en la sociedad y bueno, también afectaba a España y a nuestro entorno europeo, ¿no? Pero Alberto, ¿por qué lo relacionas con el crimen organizado? Sí. El hecho de llamar primero congreso es también hemos dado pie a otros ponentes internacionales que han venido, como la Embajada de Francia y un italiano, y también porque permiten presentar comunicaciones, ¿no? Y criminalidad organizada, bueno, pues se ve que hay muchos vínculos cada vez más. No es que la ideología o los motivos iniciales del terrorismo suelen ser ideológicos, mientras que la criminalidad organizada, su interés meramente lucrativo, ¿no? Pero utilizan las mismas estructuras en muchos casos, precisamente grupos terroristas para financiarse, utilizan la estructura de criminalidad organizada. De hecho, se ve a veces que, bueno, hace un par de meses aquí en Murcia pasaba un barco por ahí que se detuvo con un alijo importante de droga, pero varias toneladas, y que precisamente era para financiar un grupo terrorista, con lo cual utilizan estos recursos y estas redes para su financiación. Yo hablaba al principio en la presentación del cambio del fenómeno. Yo imagino que incluso en las fuerzas de seguridad del Estado preocupaba seguro que sigue preocupando, pero preocupaba especialmente aquí en España a ETA, como en otros países, las fuerzas de seguridad, otros grupos terroristas locales que estaban en la zona. Y eso ha ido desapareciendo, no sé si se sigue controlando, se relaja un poco el control porque ya no parece una amenaza que esté ahí a nivel por lo menos operativo, y se da paso al otro fenómeno tan enorme y que nos viene de fuera, ¿no? Eso realmente es una transformación en pocos años, ¿no? Que a los jóvenes igual les resulta raro, no lo tienen en la mente, pero es una realidad. Sí, bueno, sin duda España y en el contexto occidental, Europa y el mundo está creyendo vivir situaciones, y digo creyendo porque realmente habría que remontarse un poco en la historia del terrorismo yihadista para darse cuenta que es mucho más anterior a lo que hemos tomado conciencia. Es decir, el 11S desde luego fue un punto de inflexión que nos hizo vernos ante una realidad que algunos estudiosos y académicos ya venían trabajando desde hacía tiempo, ¿no? Incluso en el terreno operativo, en el ámbito policial. Quiero recordar que la célula de Abu Dada se detuvo con varios años antes siendo trabajada por parte de la policía. Occidente sí es verdad que como el enemigo lejano en la narrativa yihadista aparece en escena a principios de la década pasada, pero aparece a los ojos, digamos, del ciudadano medio, pero realmente ya lo habíamos sido antes y mucho antes. Hay que recordar, hay que remontarse a los años 80 para ver cómo en el Líbano, sin ir más lejos, tropas francesas y tropas norteamericanas ya fueron objeto de atentados yihadistas y además atentados mediante inmolación, ¿no? con suicidas. En definitiva, que simplemente el escenario ha cambiado y la conciencia occidental de la ciudadanía occidental ha cambiado, pero el problema no es tan nuevo como se nos antoja a veces. Bien es cierto que las calles de París o de Bruselas, que hoy en día se nos antojan que están a la vuelta de la esquina, ya también experimentaron de baja intensidad atentados de corte yihadista en los años 90. Lo que pasa es que, bueno, en otra dinámica en la cual el yihadismo global tenía otra dimensión y lo que quedaba y lo que rezumaba era un fenómeno residual y todavía, digamos, de baja intensidad. Y sin embargo nos estamos dando cuenta de que una serie de circunstancias históricas, que me imagino que lo analizaremos más adelante, como es la caída del régimen de Gaddafi, etcétera, etcétera, pues son los revulsivos que al fin y a la postre han hecho que nos estalle en la cara un poco un fenómeno que estaba ahí latente y larvante. Estoy de acuerdo totalmente en lo que comentaba y además yo creo que habría que señalar
el punto de inflexión que también supone el surgimiento de Al-Qaeda como una organización de carácter internacional y con aspiraciones globales, porque al final la gran innovación que hace Osama Bin Laden a ese yihadismo que ya existía y que incluso se había manifestado de manera muy virulenta en algunos países de mayoría musulmana, es la idea de que hay un enemigo cercano, que es ese que identifican como los regímenes gobernantes que consideran no son verdaderamente musulmanes y que hay que derrocar, pero que además de ese enemigo cercano hay un enemigo que ellos llaman lejano y que ellos se identifican principalmente con Estados Unidos y sus aliados y que son los que mantienen artificialmente a todos esos regímenes y que por lo tanto no tiene sentido tratar de centrarse únicamente en ese enemigo cercano mientras que el lejano sigue apoyándolo económicamente, militarmente. Por lo tanto, la gran novedad que introduce es la idea de cuando consigamos derrotar a ese enemigo lejano, estos gobiernos títeres pues caerán uno detrás de otro y será posible la islamización de las sociedades, la restauración del califato. Y es ese momento donde realmente el yihadismo empieza a apuntar de manera prioritaria hacia Occidente. Y es también cuando a nivel de opinión pública empezamos a experimentar un problema que hasta el momento parecía que no iba con nosotros. Yo en perdón un momento, que puntualice algo, porque realmente si ves el programa del Congreso también hemos tocado el tema de ETA, ¿no? Entonces, un poco al hilo de tu pregunta, efectivamente hemos pasado a un terrorismo de corte islamista, yihadista, radical, con todos los horrores que llamas de internacional, ¿no? Pero no, en mi opinión, quizás esos grupos que hablaste antes, ETA, Baader-Meinhof, Brigadas Rojas, creo que hay que darle el mérito que tiene el Estado de Derecho, que ha sabido poco a poco ir venciendo la sociedad, el Estado, las fuerzas cuerpos de seguridad del Estado han ido poco a poco venciendo ese terrorismo y quizás la pena, la lástima o la tragedia es que ha dado pie a otro terrorismo, pero ese terrorismo del que hablas al principio, de alguna manera, creo que está bastante mitigado. No en el caso de ETA, que todavía ni se han arrepentido ni han dejado las armas, pero sí que está ya de alguna manera, creo, políticamente vencida, ¿no? Policialmente vencida. Cuando hablamos para el común, para el ciudadano medio, como decía antes usted, hablamos del terrorismo yihadista y parece que es todo igual, ¿no? Pero me gustaría que valoraran aquí hasta qué punto es igual. Es decir, es el mismo, son los mismos los que atentaron en Nueva York, o en Londres, o en París, o en Estados Unidos, que quienes cometen esas atrocidades en Siria, como vemos, bajo la bandera del Daesh. ¿Pertenecen a la misma organización? ¿Tienen las mismas creencias, las mismas motivaciones o no? Comparten un tronco de creencias común que se basan básicamente en los objetivos que se persiguen, que en este caso es la islamización forzada de esas sociedades, la restauración del califato, la expulsión de cualquier influencia que ellos consideran que tiene un carácter pecaminoso y también la legitimación de la violencia como mecanismo para conseguir esos objetivos. Pero a partir de ahí hay todo un abanico de grupos que tienen matices que están también muy condicionados por los factores locales. Algunos de ellos algunos de estos grupos están muy enraizados en los problemas regionales o tribales de donde operan e incluso tienen un perfil de carácter a veces hasta nacionalista o tribal, y en cambio hay otras organizaciones que tienen más una perspectiva globalista, que tratan de trascender eso. Entonces al final encontramos toda una vorágine de actores, de matices, y es cierto que hablar solo de terrorismo yihadista nos podría dar la falsa impresión de que todos obedecen a un mismo patrón, tienen una agenda idéntica, incluso que obedecen un liderazgo único, ¿no? Y realmente es necesario hacer esas matizaciones para no caer en el error de identificar como un gran dragón, ¿no?, que opera de manera coherente a lo largo del planeta. Alberto Gallego conoce bien algunas de estas zonas, ha trabajado en el entorno, los conoce, ha tenido referencia de algunas de ellas, y estamos hablando coincide con ese planteamiento de que puede haber una motivación última similar, pero... Hombre, de hecho, creo que precisamente el Daesh es una escisión de Al-Qaeda, fue sus orígenes, ¿no? Entonces, esa radicalización que se produjo al principio se extinguió, creo que viendo un poquito light la parte de Al-Qaeda, ¿no? Y luego eso coincidió, pues lamentablemente también en el tiempo, con toda la desestabilización que se produjo en Irak a raíz de la invasión del año 2003 y el desmandamiento, la eliminación del ejército de Saddam Hussein, ¿no? Esos cientos de miles de soldados que de repente se vieron en la calle y, bueno, de alguna manera, yo creo que el origen es complejo, ¿no? Pero hay un conflicto latente entre chiíes y suníes, que es la raíz realmente de los problemas ahora mismo que está habiendo en Siria, por ejemplo, ¿no? Más luego todos esos militares se vieron abocados al paro, que de alguna manera pues se unieron para
a estas ideologías totalizadoras de base islamista, ¿no? Pero en otros países, como ha dicho Manuel, yo creo que hay unas bases también a veces locales, ¿no? Tribales en muchos casos, y algunos orígenes pues, de grupos meramente terroristas que se han justificado el Islam para seguir con sus fechorías, ¿no? ¿Está de acuerdo con ese planteamiento? Y también actúan también de forma diferente. Hay que trabajar contra ellos también de forma diferente. Bueno, yo coincido básicamente en esa valoración y creo que es uno de los grandes aciertos que ha tenido el yihadismo global, y es convertir grupos que tenían una base absolutamente local y que muchas veces no representaban más que luchas de poder para el control de determinada zona, de determinados flujos de todo tipo de mercados ilícitos. Estoy pensando en el Sahel, por supuesto. Y sin embargo, ellos han sabido hacer orbitar a todos esos grupos en torno a una agenda global, ¿no? El caso, digamos, casi más paradigmático es Boko Haram, tan lejano ideológicamente al principio de su aparición en el año 2002 y luego su recrudecimiento a partir del 2009, y que sin embargo le rinde pleitesía y clama su lealtad al Estado Islámico, nada más que por el mero hecho de que el Estado Islámico está blandiendo un poco la vanguardia del yihadismo global. Yo creo que de alguna forma, hecha esa gran escisión de Al-Qaeda del Estado Islámico, los dos han sabido muy bien aglutinar en torno a sí mismos agendas locales de luchas que no tenían nada que ver en principio con esas agendas internacionales contra el enemigo lejano, contra Estados Unidos y sus aliados, y sin embargo lo han sabido rentabilizar y lo han puesto sobre la mesa, y la puesta en escena le está saliendo francamente bien. De hecho, me gustaría que funcionara en una cuestión que he apuntado brevemente antes. Actúan contra el infiel, pero ¿quién es el infiel? Ha hablado del infiel cercano, ¿no? y el infiel lejano, ¿no? ¿Quién es el infiel? Bueno, ellos, el infiel en sentido estricto significa aquella persona que no ha abrazado el Islam, ¿no? Y por lo tanto no está sometido a la voluntad de Dios. Pero sobre todo el yihadismo ha hecho un uso extensivo de la apostasía, es decir, como mecanismo, en este caso, para sacar de la comunidad de creyentes a aquellos que se oponen a sus planes. Y ellos han matado, no solo que han matado musulmanes, sino que posiblemente el 90% de sus víctimas son musulmanes, ¿no? Algo que en principio podría resultar contradictorio, ¿no? Ya que su propio discurso intenta presentarse como los defensores de esa comunidad que está siendo atacada, pero sus principales víctimas son musulmanes, ¿no? Y eso se ha llevado a cabo a través de esta figura de la apostasía, de negar la condición de musulmán a aquellos que se oponen a los planes de estas organizaciones. Por lo tanto, su sangre no solo es que está permitida, sino que es obligatoria, en este caso, llevar a cabo el castigo de cobrar la vida de esas personas porque han cometido el máximo pecado que se puede cometer, que es darle la espalda a Dios, ¿no? Entonces, ellos al final se han convertido en jueces y en parte y en ejecutores de esa sentencia, y es el mecanismo que han utilizado para meter en ese mismo saco de enemigos no solo a esos infieles que ellos denominan cruzados, ¿no? Aludiendo a los cristianos o a los sionistas, etcétera, sino incluso a aquellos musulmanes que no se pliegan a su voluntad. Decía en una de las charlas que al Estado Islámico, uno de los invitados, Alberto, le queda a lo sumo 2 años. Lo hemos oído esta mañana. Yo no sé si eso es ser optimista o no, o bueno, si ha desaparecido eso, pues aparece esa presencia en otros lugares. ¿Qué puede ocurrir en el Sahel? Coméntanos un poco esto. Mira, precisamente yo en mi discurso de inauguración ayer dije que, bueno, nuestras palabras eran básicamente como militar, soy consciente, no sé que la ofensiva militar vencerá militarmente al Daesh, ¿no? Pero como las ideologías no se vencen con las armas, sino con mejores ideas, ¿no? Entonces, si no, o sea, militarmente se vencerá. Yo ahora, no sé, en Mosul tardará 1 mes, 2 meses. Es más dura la ofensiva de lo que se creía. O sea, ¿por qué? Porque llevan 2 años prácticamente allí, tienen la ciudad minada con minas, minada con túneles. Es una lucha cuerpo a cuerpo y va a costar mucho. Se acabará venciendo. Si hay voluntad de hacerlo, aunque sea el coste elevadísimo de vidas, ¿no? Pero la semilla está sembrada, ¿no? Entonces, el problema es ese, que en otros sitios, o sea, porque al fin y al cabo tapamos en un sitio, pero esa ideología está expandida ya ahora mismo, ¿no? Y como también decía uno, ¿qué va a pasar en Libia?
que ha pasado en Libia con la situación que tenemos ahora mismo de, bueno, pues todos los conflictos que hay tribales entre los propios, los clanes, ¿no? Las tribus prácticamente que había antes. Claro, además, se dice, bueno, el Estado Islámico, Siria, Irak, pero con la concepción que tenemos nosotros, esas fronteras están muy difusas, el control real de los estados no es tal y por tanto, es decir, hay que tener otra concepción, hay que cambiar un poco la mentalidad, ¿no? Para Yo ayer entenderlo. en mi charla precisamente hablé del Sahel, hablé de las dimensiones tan enormes que es el Sahel, un espacio prácticamente vacío, caben 8 penínsulas ibéricas desde el Senegal hasta Djibouti, ¿no? O sea, es un espacio vacío prácticamente, ¿no? Con lo cual ahí se mueven todo tipo de delincuentes, que decía antes Manuel, o sea, en sus Toyotas pick-up con sus GPS y libremente tráfico de todo tipo, drogas, armas, inmigrantes de todo tipo, ¿no? Entonces, el problema es que han aceptado su aspecto delictivo, lo han justificado de acuerdo a una ideología del Islam, con lo cual va a seguir la ideología en pie. O sea, no dudo de que militarmente se va a vencer al Daesh ahora mismo en Siria, en Irak, no lo dudo, ¿no? Costará 1 año, 2 años, militarmente, bueno, era alguien de información que tiene unos datos que yo no dispongo. Yo puedo hablar un poquito de percepción personal, ¿no? Pero sobre todo el problema es que la semilla está sembrada y cala, porque cala en nuestras sociedades y cala en personas cuando estamos viendo que nuestro vecino, metafóricamente hablando, pues en 2 o 3 meses se radicaliza, lo que hablarán precisamente ellos mañana, ¿no? Luego, precisamente, se apunta un poquito al principio, pero ¿por qué esta ideología, esta forma de pensar también cala, por ejemplo, en ciudadanos de nacionalidad española? Yo apuntaba que en torno a unos 200 detenidos ha habido en los últimos 4 años en nuestro país, algunos recientemente, la semana pasada, es un goteo permanente, casi siempre con bastante discreción, aunque los medios de comunicación lo airean cuando se produce. Estamos viendo algunas, precisamente imágenes de la detención de la semana pasada, fue en Barcelona, parece que fueron 2 los detenidos en aquel momento, en Cataluña. ¿Por qué esta ideología cala en nuestra sociedad o en determinadas personas de nuestra sociedad? Bueno, porque es atractivo para los factores es poliédrica la aproximación que hay que hacer al porqué de la radicalización de jóvenes que en una sociedad de libertades y de derechos como es la nuestra acaban abrazando una ideología totalitaria y en la cual pues es tan contraria a la que en muchos casos ellos propiamente han nacido y cuando no están viviendo pues en un régimen de libertades impensable en ese califato al que ellos aspiran. El camino es muy distinto. Hoy en día los académicos, los investigadores están centrando, bueno, y los mismos datos estadísticos lo dicen claramente, ¿no? Las segundas generaciones, que por una serie de circunstancias que sería muy largo de explicar y de teorías que intentan eso, buscar una explicación a por qué inician ese camino, nos daría un tanto por ciento importante de ello, pero en absoluto cerrarían el paso a otros muchos caminos hechos, por ejemplo, por un número importante de conversos, ¿no? Diversos estudios sobre los foreign fighters que han viajado de Europa a Siria e Irak, pues nos habla de un número importante, en torno al 15-18% en algunas sociedades, ¿no? ¿Qué hace que un joven europeo nacido en una familia ordinaria sin mayores aproximaciones al mundo radical acabe en este entorno radical? Pues sin embargo, ahí entran 1000 facetas. Desde el punto de vista del perfil psicológico hay que descartar, por supuesto, no hay que descartarlo, pero mayoritariamente sí, las patologías. Parece que está consensuado que no necesariamente obedecen al desarrollo de ninguna psicopatología y que, sin embargo, muchas veces lo que se busca es lo que antes hubiera abrazado causas revolucionarias, que hoy en día pues es más difícil de encontrar, pues en busca de esa aventura y en busca de esa rebeldía contra una sociedad que evidentemente en muchos aspectos puede ser mejorable, pues acaban haciendo aproximaciones peligrosas que les llevan con un billete a Turquía y de allí saltar a hacer su propia revolución pues en el contexto del Daesh, ¿no? No necesariamente vienen de familias procedentes, inmigrantes,
emigrantes, no necesariamente, o sí, Bueno, o de familias con bajos recursos. En ese tanto por ciento de esas segundas generaciones de emigrantes, parece que sí. Prueba de ello, y por constatar un poco la experiencia española respecto del resto de Europa, precisamente nosotros, porque no hemos desarrollado esa segunda generación todavía, o en un número suficiente, estamos con unos números, a Dios gracias, pues bastante bajos respecto de países centroeuropeos como Bélgica, Francia o mismo Alemania o Inglaterra. Ellos sí que tienen una experiencia y una primera generación que se remonta a los años 60. Nosotros, nuestra comunidad musulmana es muy joven, su segunda generación es muy incipiente y en consecuencia todavía, digamos, no tenemos una masa suficientemente importante como para poder decir cuál va a ser la deriva de esa segunda generación, ¿no?, de cara a su actitud para participar en esa yihad en Siria, ¿no? Hace poco, hablando con un colega suyo, me comentaba, y no son necesariamente los entornos de las mezquitas, No. que parece que el ciudadano de a pie puede pensar, bueno, aquí puede ser un foco, no necesariamente ese es un lugar donde se produce esa captación y el trabajo que de las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado tienen que estar intensificar, no es necesariamente, hay otros lugares más peligrosos, ¿no? Antiguamente quizás sí, pero seguramente que el profesor Torres en eso tiene muchos más datos. Internet ha jugado un papel clave. Hoy en día el centro de gravedad de todo el proceso de radicalización pasa por Internet, en mayor o menor medida, incluso en toda la medida. Hay casos concretos y estudiados y valorados como que íntegramente se han radicalizado en la intimidad de un dormitorio delante de un ordenador consumiendo contenidos yihadistas, pero otros, sin llegar a esos extremos, han participado de ello. Prueba de la esperanza que tiene el propio yihadismo global y concretamente el Estado Islámico, de la efectividad que tiene esa captación online, es que tiene un ejército de hombres puestos, hombres y mujeres, puestos dedicándole muchas horas a esa labor de captación a través de la red. Estoy convencido que el profesor Torres tiene muchos más datos que yo sobre ese particular. Complementando esto, vulnerabilidad, ¿quiénes son los que se mueven hacia quién? ¿Hacia qué personas en concreto? ¿Cuál es esa operativa? Pues vinculándolo con el comentario del coronel Llamas, del cual comparto, yo creo que al final hay que tener muy presente que el yihadismo es la respuesta maniquea y contundente, pero muy efectiva, a la respuesta existencial que al final nos planteamos todos en nuestra vida, y es el propósito, es decir, de nuestras vidas. ¿Para qué nos levantamos por la mañana? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué vivimos? Es decir, ¿cuál es nuestro papel en el mundo, ¿no? Y esta ideología al final para algunas personas resulta muy atractiva precisamente porque te da una serie de respuestas muy sólidas, aunque simples, ¿no? Sobre tú eres musulmán, tu finalidad en este caso es cumplir la voluntad de Dios. Dios te está diciendo que hay que combatir a los enemigos y este es el camino de acción que debes cumplir para ser coherente con tu identidad y con lo que se espera de ti. Y eso hace que, por ejemplo, en los círculos de delincuencia común, en ocasiones vemos que es una ideología muy atractiva porque ofrece una narrativa de la redención. Es decir, incluso hay mensajes en Internet que te dicen, bueno, pues las personas con los peores pasados pueden construir los futuros más brillantes. Es decir, tú has sido un pequeño traficante, te has dedicado a robar. En tu fuero más interno sabes que eso no está bien, que no estás actuando como un buen musulmán, pero si ahora lo haces en pro de la lucha, pues lo que estás haciendo ahora es expoliar al enemigo. Es decir, no lo estás haciendo por lucro. Si estás traficando con droga puedes seguir haciéndolo, pero si eso está orientado, en este caso, hacia la yihad, y entonces a esas personas les ofrecen el camino para redimirse con ese pasado que en el fondo saben que no está bien, pero básicamente para seguir haciendo lo mismo que estaban haciendo, pero ahora en este caso con un sentido superior. Y al final el yihadismo, como digo, capta en diferentes lugares ofreciendo lo mismo, pero a necesidades distintas. ¿Y eso cómo se opera en Internet?
Pues en el caso de Internet tiene la virtud de que permite, en este caso, romper la marginalidad que algunas personas experimentan en su entorno físico. Es decir, ellos pueden coquetear con determinadas ideas radicales, pero cuando uno va a la mezquita, pues va a encontrar rechazo. Es decir, incluso gente dice, no queremos saber nada de esto, estos son problemas, no hay un sitio donde dirigirte, ¿no?, para intercambiar ideas en ese sentido. Y en cambio, con Internet basta con hacer 2 clics para estar en contacto con una comunidad de miles de personas que piensan igual que tú, que van a reforzarte, que te van a sentir... que van a hacer que te sientas parte de una comunidad, no simplemente como un átomo raro que no tiene ubicación, y eso para algunas personas también contribuye mucho a reforzar su sentimiento de identidad y de propósito en la vida. Pero hay un procedimiento para la captación. Hay ciertos mensajes. ¿Eso cómo se produce? Bueno, hay sobre todo una acción propagandística que lleva muchos años operando y que en los últimos tiempos, sobre todo a raíz de la eclosión de Estado Islámico, pues se ha adaptado todavía mejor a la cultura audiovisual, al lenguaje que hablan los jóvenes, y en este sentido no se hace tanto referencia a argumentos de carácter teológico o a razonamientos demasiado complejos, sino a veces tiene un contenido eminentemente visual, ¿no?, de los memes, de los eslóganes, de los mensajes breves como en Twitter, ¿no? Y al final una persona que empieza a coquetear con ese tipo de contenidos y los consume, al final va iniciando una escalada hacia niveles donde ya no simplemente eres un consumidor pasivo de esos vídeos, sino empiezas en este caso a interactuar con personas, aunque sea por vía virtual, pues con los cuales conversas, intercambias, empiezas a sentirte parte de una comunidad, y a esas personas que actúan como captadores o como facilitadores, pues se terminan convirtiendo en un elemento clave pues para que esas personas decidan romper el miedo escénico, por decirlo así, y decidan implicarse ya en actividades propiamente de violencia, pues viajar a un lugar donde operan este tipo de organizaciones, implicarse en un atentado en tu propio país, y como comentaba el coronel Llamas, pues esas labores ya no es necesario que se realicen en el barrio donde vive una persona, sino que un yihadista desde Siria con su teléfono móvil, pues al final puede estar animando a que un joven de un suburbio parisino pues se decida a coger un cuchillo y clavárselo a un policía, ¿no? Y realmente ese sentimiento de intimidad virtual pues ya es posible conseguir, como digo, con personas que están a miles de kilómetros de distancia, que no se conocen directamente, pero ¿qué más da? Es decir, para un joven lo que experimenta en el ámbito de Internet es tan real como lo que experimenta en el ámbito físico, es decir, no existe esa diferencia. Coronel, en las últimas detenciones, que hemos visto unas imágenes en Madrid y Barcelona, los titulares de prensa eran: detenidos en Madrid y Barcelona 2 presuntos yihadistas dispuestos a atentar en España. Cuando se dice dispuestos a atentar en España, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Que psicológicamente hay una preparación, que tienen los materiales para poder hacerlo? ¿Qué debemos interpretar con eso? Bueno, muy probablemente porque habrían hecho ese ofrecimiento a su responsable, a su enlace en Siria, que es quien en su momento los captó y estuvo valorando cuáles eran sus potencialidades, ¿no? Entonces, dentro de ese abanico de posibilidades que ellos mismos ofrecen, de ir a formarse allí, de participar en la lucha, pues probablemente por las razones en las que fueran, en esas comunicaciones seguramente interceptadas, pues ellos mostraron ese interés por, si no podían viajar, si no podían hacer nada por su yihad en el califato, pues hacerlo aquí en España. Casi con toda probabilidad sea un ofrecimiento suyo, más que una posibilidad física de que contaran con los medios, las armas o los explosivos para atentar. Vamos a ofrecerles ahora, con motivo de este congreso, como decía, la jornada inaugural corrió a cargo de Javier Rupérez, el diplomático, quien daba esa conferencia de apertura, como les decía. Ha sido embajador de España, sigue siendo, los embajadores siempre lo son, es embajador de España, vive en Washington, fue secuestrado, recordamos, por ETA allá en 1979, estuvo durante 31 días, por un comando del que se acusó en principio a Otegi, forma parte de él, luego fue exculpado. De 2004 a 2007 además fue director ejecutivo del Comité Antiterrorista del Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, tiene una visión
muy cercana de lo que es el fenómeno terrorista en España, pero también a nivel internacional. Hemos estado dialogando con él. Acaba de publicar un libro autobiográfico que se llama La mirada sin ira, en cuestiones generales, pero también habla en algún capítulo de ese secuestro. Y con él hemos repasado fenómenos terroristas en general y en concreto el yihadista y también el de ETA. Y también de algunos elementos políticos que bajo su punto de vista desestabilizan a España, lo que la lleva a ser propensa para estos o para otros conflictos. Vamos con esa entrevista. Una cosa que tenemos que recordar es que el terrorismo siempre tiene exactamente las mismas fundaciones, ¿no? Es decir, el terrorismo, venga de donde venga, es una práctica que utiliza la fuerza, que utiliza la violencia, que utiliza el asesinato y todo tipo de acciones violentas con fines políticos, ¿no? Para subvertir un determinado orden político, ¿no? Desde ese punto de vista, el terrorismo que hemos conocido aquí, o el de la Baader-Meinhof, y el terrorismo islamista es exactamente lo mismo, desde el punto de vista de lo que es la fundamentación y el propósito. Lo que ha cambiado, naturalmente, es el alcance global del terrorismo. Ese terrorismo, hay que recordar que de todas formas ese terrorismo también tenía vinculaciones internacionales, es decir, que la ETA tenía vinculaciones con el IRA y la ETA tenía vinculaciones con la Unión Soviética, las Brigadas Rojas exactamente lo mismo, pero en fin, lo que ha variado es naturalmente en ese momento la univocidad de la inspiración, que es una inspiración que se dice basada en el Corán. Yo creo que eso es una distorsión absolutamente intolerable, como dicen la inmensa mayoría de los musulmanes, ¿no? Que no se reconocen en esa reclamación violenta. Pero por otra parte, lo que hay que reconocer es que los autores del terrorismo islamista se reclaman del Islam, ¿no? Y eso tiene una fuerza global, tiene una tradición global que ha ido naciendo a través de formaciones, digamos, disidentes en el islamismo, fundamentalmente en el Golfo Pérsico y en el Oriente Medio, pero que ha ido convenciendo y mostrando una cierta capacidad de atracción en determinados sectores juveniles del islamismo, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo, en este momento. Entonces lo que tenemos que plantearnos es cuáles son las respuestas. Hay respuestas que tienen que ver con los servicios de seguridad, con los servicios de inteligencia, con todo lo que es. Y hay respuestas que tienen que ver también con la integración en los modelos occidentales, en los modelos de libertad democrática que tienen los países democráticos y que hay que transmitir a esas masas juveniles que se sienten desafectas. Es evidente que el Estado Islámico no hubiera surgido si no se hubiera producido la invasión americana de Irak, que produce una desestabilización de ese país. Segundo, el Estado Islámico no se hubiera producido si no se hubiera producido también el fenómeno de las primaveras árabes, ¿no? Que crearon toda una serie de movimientos populares y, consiguientemente, aunque eran democratizadores, también desestabilizadores en algún país de la zona, concretamente en Siria, ¿no? Y esa conjunción de factores lleva a una afirmación radical, que es la recuperación de lo que ellos llaman el califato. El califato es el mundo dominado por el Islam, ¿no? Y como consiguen ocupar terrenos físicos, ¿no? De partes físicas del territorio en Irak y en Siria, y al mismo tiempo lo hacen efectivamente lo hacen con la fuerza, no hay absolutamente ninguna duda que eso es de una brutalidad absolutamente inadmisible, pero consiguen población, consiguen territorio, consiguen medios de financiación, porque ocupan algunas partes que tienen que ver con el petróleo iraquí y sirio, y al mismo tiempo también tienen una estructura institucional, eso es un Estado, ¿no? Entonces eso cambia completamente la perspectiva con la cual hay que enfrentarse con el terrorismo islámico. Es decir, ya no es una acción que tiene que ser dirigida por los medios habituales de las fuerzas del orden, de las fuerzas de inteligencia o los servicios de inteligencia, sino que requiere una respuesta militar, ¿no? Los estados occidentales y los que no lo son no están dispuestos fácilmente a enviar tropas para morir sobre el terreno, ¿no? Eso lo ha dicho muy claramente Obama. Obama al final no ha tenido más remedio que ir actuando, pero
Hay que recordar que las promesas iniciales de Obama cuando llega a la presidencia es retirarse de Irak, retirarse de Afganistán, precisamente porque había un cansancio por parte de la población americana de haber participado durante mucho tiempo en tantas guerras exteriores, ¿no? Eso mismo en otro nivel mucho más reducido ocurre también con los países europeos, ¿no? Es decir, la participación, eso que dicen los americanos, que es poner botas sobre el terreno, ¿no? Que no es enviar aviones no tripulados, ¿no? Que no es enviar aviones que lanzan bombas, es poner tropas sobre el terreno que luchan y mueren, ¿no? Eso trae consigo un cansancio importante por parte de las opiniones públicas y naturalmente dramas importantes como están sufriendo los Estados Unidos con toda la gente que ha muerto en las dos guerras, ¿no? Yo creo que al final, y luego por otra parte la misma debilidad de los países afectados, es decir, Irak es un país debilitado, Siria es un país en este momento dividido bajo la égida de un dictador que yo creo que tendría que acabar por razones de crímenes contra la humanidad frente al Tribunal Penal Internacional, ayudado en una combinación estratégica complicada por los rusos. Y en esas condiciones participar en la guerra es... Yo comprendo, vamos, yo también me hago la misma pregunta. Tendríamos que haber actuado antes, tendríamos que haber acabado rápidamente con la cabeza de la hidra, ¿no? Pero al mismo tiempo también esos son costes humanos, costes materiales, costes en sangre, en desgarros familiares que son tremendos, ¿no? En este momento estamos contemplando un poco el final, o el principio del final del Estado Islámico. Está cada vez más reducido en territorio, está cada vez más reducido en posibilidades de subsistencia económica, está cada vez más reducido también digamos, en fuerzas militares. Es evidente que ya no tienen tantos militantes extranjeros como tenían antes, pero ahí siguen, por lo menos las fuerzas iraquíes están actuando. Yo creo que estamos a punto de contemplar su desaparición, pero la desaparición del Estado Islámico, desgraciadamente, no querrá decir necesariamente la desaparición del islamismo radical, ¿no? Por eso yo creo que hay que estar enormemente atento a lo que son los movimientos fundamentalmente de los predicadores islámicos en las comunidades islámicas en cualquier país, ciertamente en cualquier país europeo, ciertamente en los Estados Unidos, seguir la evolución y actuar en cuanto se tenga información de que efectivamente se está produciendo ese adoctrinamiento, ¿no? Hay que recordar de todas formas que el problema no es únicamente nuestro, el problema es también de los países musulmanes, ¿no? Que al fin y al cabo es decir, han muerto muchos occidentales a manos de terroristas islámicos. Son infinitamente más los musulmanes que han muerto a manos, que están muriendo a manos de terroristas islámicos. Lo vemos todos los días, ¿no? Efectivamente, la sensibilidad occidental se ve muy gravemente afectada por el tema de las Torres Gemelas, por el tema de los atentados aquí en España del 14 de marzo del año 2004, por los atentados que hemos visto en París, en Alemania, en Bélgica. En los países musulmanes prácticamente todos los días hay atentados terribles, además masivos, en hospitales, en mezquitas, en lugares públicos, y eso prácticamente pasa desapercibido, de manera que en el fondo las grandes víctimas del islamismo terrorista radical son en primer lugar los propios musulmanes. Pero yo creo que es importante que frente al fenómeno del terrorismo no nos demos de antemano por vencidos, ¿no? Es un tema grave, es un tema que nos afecta, pero es un tema también al que se puede y se debe hacer frente, ¿no? Yo creo que al final el terrorismo hasta ahora no ha acabado con ninguna democracia tal como las hemos llegado a conocer. Ha alterado determinados modos de vida, eso es indudable, pero no ha acabado con ninguna democracia, de manera que tengamos confianza en nuestros propios planteamientos. En segundo lugar, yo creo que tenemos que afirmar también la supremacía de nuestros valores y creer en nuestros valores. Ellos, aun torcidamente, aun criminalmente, pero lo que afirman es una determinada serie de valores que dicen que están en el Corán y que son los que van transmitiendo pues, a los militantes, a los terroristas, a los terroristas suicidas, incluso a las jóvenes, ¿no? Que se van a los territorios del Estado Islámico. Yo creo que frente a ese tipo de
de propaganda nosotros no tenemos que caer en una propaganda también parecida, pero sí reafirmar nuestros propios valores. Y tercero, yo creo que hay una gran tarea que hacer frente a todas las poblaciones musulmanas que en este momento están viviendo en el Occidente, no para que abandonen sus convicciones religiosas, pero sí para que se integren plenamente dentro del sistema de valores civiles que tienen las sociedades occidentales. Bueno, digamos, se acabó una parte importante del terrorismo de ETA, que es la utilización de la violencia. Es decir, han dejado de matar, ¿no? Y eso a mí me parece importante. Segundo, lo que no han dejado de hacer es de seguir con la propaganda que creían que les permitía la justificación del asesinato, ¿no? Eso sigue patente y sigue latente ahí. Tercero, lo que no han abandonado es la falta absoluta de respeto a las víctimas, ¿no? En el sentido de que tienden a construir eso que ahora se llama el relato, en donde las víctimas del terrorismo son equiparables a otras víctimas. No son equiparables. El relato incluye, por otra parte, una falacia terrible, que es la idea de que ha habido un conflicto. No ha habido un conflicto. Aquí ha habido pura y simplemente la actividad criminal de unos que mataban y otros que morían, puro y simplemente. Los que morían no tenían absolutamente, yo creo que nunca hay ninguna justificación para matar a nadie, pero en cualquier caso, ciertamente en este caso no había ningún conflicto, ninguna razón que permitiera justificar, por remotamente que fuera, la muerte de los inocentes, ¿no? De manera que, y luego está latente la violencia, como acabamos de ver en este momento en Alsasua, ¿no? Yo creo que la sociedad y de luego los poderes públicos tienen que ser muy activos en ese terreno. A mí me parece perfectamente, por ejemplo, que en el caso concreto de los que han atacado a los guardias civiles en Alsasua se les acuse de delito de terrorismo y que eventualmente acaben en la cárcel durante el tiempo que marque el Código Penal, sin ningún tipo de contemplaciones. Dicen algunos informes y algunos medios de comunicación que Granada, por cierto, o que Murcia son algunas puertas de entrada de yihadistas a nuestro país tras identificarse su persecución en lugares de origen. ¿Eso es así? ¿Se puede considerar así? Cataluña también es un foco importante. Bueno, yo no me atrevería a decir tanto. Cuesta trabajo hoy en día identificar canales de entrada concretos. Evidentemente toda frontera al sur y con los países árabes, pues evidentemente es un foco de entrada. Pero hay que darse cuenta y hay que analizar simplemente las últimas detenciones. De esas 200 de las que mencionó al principio, en los últimos 4 años, la inmensa mayoría, por no decir casi la totalidad, son residentes aquí y se han radicalizado aquí. Es decir, no han venido ninguna célula a atentar aquí. La inmensa mayoría, como he dicho, cambió el perfil del 2011 para acá y si no son españoles, llevan mucho tiempo en España. Son esa segunda generación de la que hemos hablado o no siéndolo, llevan ya 8, 10, 12, 15 años y se han radicalizado aquí. Luego, entonces, yo creo que no es justo estigmatizar la inmigración reciente y lo que hay que hablar es de dónde poner la solución a que los que están no se nos radicalicen, ¿no? Granada, Murcia, decía, como puntos de entrada o como puntos calientes. No, yo soy enemigo de cifrar en lugares y en sitios concretos dónde están esos puntos calientes. Lo está donde se den las circunstancias sociodemográficas que propician los procesos de radicalización, pero no hay lugares particularmente insanos desde ese punto de vista. Granada, como Córdoba o como Al-Ándalus, forma parte de la narrativa y del icono que el yihadismo planta sobre España, pero no de una manera especialmente particular. Forma parte más de la esfera de la propaganda que de la operativa de incitar a que se atente en esos lugares porque haya una comunidad musulmana sentada en esos lugares especialmente radicalizada, todo lo contrario. Además, usted decía que hay motivaciones distintas seguramente en Melilla, donde la ha estudiado usted bien, a otros lugares como puede ser Cataluña o puede ser algunos barrios periféricos de Madrid. Hay motivaciones distintas para... Radicalmente distintas, sí. Radicalmente distintas. Cada lugar tiene
sus propias coordenadas sociodemográficas y económicas y culturales. Ceuta y Melilla obedecen a una realidad histórica que no tiene nada que ver con la del resto de las comunidades musulmanas en España. Pensemos que precisamente los lugares donde antes ha habido una segunda generación y donde más tiempo ha estado asentada una comunidad musulmana ha sido en esos lugares, ¿no? Después de la ley de extranjería del 85 y de la crisis que se vivió en aquel entonces, donde justamente se le dio la nacionalidad española a multitud de marroquíes que hasta ese entonces vivían en un cierto limbo legal porque eran residentes por generaciones en las ciudades autónomas y sin embargo no habían conseguido la nacionalidad, pues propició que precisamente esas dos comunidades, y especialmente la de Melilla, que es sobre la que realicé mi estudio, pues avanzaron en muy poco tiempo y consiguieron pues organizarse en el ámbito asociativo, en el político, creando partidos políticos con una base social eminentemente musulmana, y dieron muchísimos pasos que luego, desgraciadamente, el devenir del yihadismo a nivel global pues ha torcido. Pero ha torcido no tanto por la génesis propia de las ciudades y de las comunidades musulmanas en ambas ciudades, sino más bien por la radicalización de su entorno marroquí, más que propiamente porque se den circunstancias que se dan, desgraciadamente, de marginalidad, pero no es una génesis estrictamente endógena, es una génesis exportada desde el otro lado de la frontera mayoritariamente. Haciendo referencia a esa cuestión que decía de lugares de procedencia y de la publicidad, y lo enlazo con el doctor Torres, hay algunos vídeos que con frecuencia aparecen en los medios de comunicación, se lanzan. Este yo creo que es uno de los últimos, y que en esa narrativa sobre Al-Ándalus, como que es una zona de especial interés a recuperar, es decir, ¿hasta qué punto está la publicidad y hasta qué punto hay que preocuparse porque España sea uno de los países más nombrados en esta publicidad yihadista? Bueno, lo que hay que ser consciente es que España tiene un nivel agravado de exposición a esa propaganda, precisamente porque tenemos unas características que no tienen otros países de nuestro entorno, como puede ser el caso de los países de la Unión Europea, y es que nosotros formamos parte de ese imaginario pues por razones históricas, porque Al-Ándalus tiene la significación muy potente para ellos, no solo de ese paraíso perdido, de ese momento de máximo esplendor del Islam que desapareció y que no se ha vuelto a recuperar, sino que también marca un punto de agravio. La propia propaganda dice que la obligación de la yihad empieza desde la pérdida de Al-Ándalus, y tiene también ese elemento simbólico del cierre de la extensión territorial del califato, con lo cual, cuando se habla de nuestro país como Al-Ándalus, se habla de ese proyecto a largo plazo, ¿no?, de cómo la lucha durará generaciones hasta que se recuperen los límites originales de ese califato, y eso, pues como digo, nos da un nivel de exposición adicional al hecho de ser un país occidental, al hecho de formar parte de la OTAN, al hecho de participar en misiones internacionales contra el terrorismo. Es decir, es ese elemento que además hace que, con carácter estructural, España va a formar parte de ese ideario, a pesar de que nos podamos retirar de todos los ámbitos de actuación que nos queramos retirar, porque al final no es una oposición por nuestras políticas, sino por la propia consideración que tenemos de ocupantes de una tierra que no nos pertenece, ¿no? Y por eso es inevitable que aparezcan estos símbolos icónicos pues de la Alhambra, la Mezquita de Córdoba. Además se añade el tema de Ceuta y Melilla, de manera también muy específica, como territorios donde viven musulmanes y que están siendo también ocupados. Es decir, entonces al final ahí hay un mixto, ¿no?, de agravios que estos grupos tratan de explotar en su beneficio. Alberto Gallego, me gustaría preguntarle, al final, en determinados lugares, como hablábamos antes de Arabia, de Oriente Medio, se sigue operando, estos grupos siguen organizándose con fuerza, y es de donde se hacen esas captaciones a través de Internet y demás. Y luego decimos, oye, ¿por qué no intervienen determinados países, ¿no? ¿Por qué no se da un paso? ¿Por qué los países, cuando vemos esas imágenes terroríficas en Alepo, ¿no?, ¿por qué no llegan los países europeos e intervienen? ¿Por qué no interviene Estados Unidos? ¿Qué está haciendo Rusia
apoya a Turquía y entonces entre ellos se están matando unos contra otros y al final, ¿qué pasa? Entonces yo no sé si produce cierta frustración en el ciudadano, decir, pues que se haga algo ya, porque no hace nada la comunidad internacional. Tan complicado es que haya decisiones que acaben con esas circunstancias tan terribles y todos estamos de acuerdo que lo son. Una cosa es estar de acuerdo, como dice, una cosa es predicar y otra dar trigo, ¿no? Ahora mismo la coalición internacional contra el Daesh son casi 60 países que están contribuyendo, cada uno en su medida. Fundamentalmente es Estados Unidos quien lleva la parte, digamos, occidental, ¿no? En la que está llevando el liderazgo, ¿no? Pero hay otros muchos países que están ahora mismo participando de alguna manera ahí, ¿no? Tal y como se ha planteado, y el profesor Jordán lo explicó ayer, es sobre todo una campaña aérea, ¿no? Una campaña aérea en la cual por parte de Occidente se empezó a comisiones aéreas de interdicción, de destrucción del potencial militar del Daesh, pero luego también se está apoyando a fuerzas propias, fuerzas sobre el terreno, ¿no? Lo que la comunidad internacional Occidente se ha negado por ahora es a poner la bota allí, ¿no? Porque claro, el coste en vida sería muy grande. Entonces ahora mismo no ha habido ningún gobierno, yo creo que ha decidido poner soldados en el terreno porque bueno, pues cuando empiecen a llegar bolsa de cadáveres pues sería muy frustrante para las propias poblaciones. Entonces está pues eso, los peshmergas, los kurdos, los grupos también chiíes que están ahí luchando contra los sunitas, que están también armándose. También se da la circunstancia que algunos de estos grupos que en su momento se han estado formando militarmente y con material, luego se han vuelto contra la propia coalición. O sea que es dentro de la complejidad que hablaba del profesor Torres, la complejidad tan grande que hay allí, ¿no? En Siria concretamente, ¿no? Entonces hay países ahora mismo que estamos apoyando, pero como digo, el problema es la solución, ¿no? La solución, ¿quién va a poner los muertos allí? Y por ahora se ha preferido que sean las propias fuerzas locales, ¿no? Dos cuestiones para terminar ya. Dos titulares de prensa que me llaman la atención y me gustaría que me diera su opinión. Un niño madrileño de 15 años combate en Siria en las filas del ISIS. De 15 años, según la propia Audiencia Nacional. Y luego también que dos sospechosos vecinos de su país natal, aquí en España, superaron, los dos detenidos, que me veían en Valladolid o en Murcia en el mes de septiembre, superaron un programa de integración en Palencia y en Burgos. Coméntenos algo sobre esto. Bueno, ¿Cómo puede ser un niño de 15 años ya un combatiente en las filas y luego ese programa de integración? Que imagino que es con lo que decía antes. O sea, lo han hecho aquí en España, en Valencia. El hecho de que, por ejemplo, para un adolescente pueda ser atractivo lo que ofrece el yihadismo, pues a veces también tiene que ver con el grado de aventurismo que puede tener el unirse a la lucha, ¿no? El entrar en esta retórica de la guerra, de ser un soldado, combatir con los hermanos, de que mucha de esta propaganda está adaptada a esta lógica visual del adolescente. Algunos de estos vídeos de propaganda se asemejan a la estética de un videojuego, como el que acostumbran a jugar, ¿no? de acción. Luego también entra también el ámbito de las influencias familiares, ¿no? De cómo no es simplemente una persona que ha roto la educación, la disciplina que dan sus padres y busca un sentido de su vida en esta ideología, sino que a veces está inculcada incluso del propio ámbito familiar. Es más, el caso de este chico es sobrino del tunecino, es el líder de la célula del 11M en Madrid y no es una excepción, es decir, el hecho de hermanos de antiguos militantes que deciden tomar el relevo a modo de honrar la memoria de sus familiares, pues uniéndose también a la lucha, y vemos pues como hay esa continuidad a veces generacional dentro de un mismo núcleo familiar. Y bueno, y luego en el otro caso, pues a veces estos programas de integración o de desradicalización, pues se plantean un objetivo que a veces se consigue y otras veces no, porque al final estamos hablando de algo tan complejo como cambiar el marco perceptivo de una persona y que asuma que ha estado equivocado, que muchas de las cosas sobre las cuales había rehecho su vida no tenían sentido o estaba perfectamente mal orientado y que tiene que empezar su vida pues con unos raigambres muy distintos, ¿no? Y a veces se consigue, pero en la mayoría de los casos no, porque como digo, es muy difícil que una persona modifique su forma de pensar para adaptarse a la realidad. Más bien lo que suele suceder es que reinterpreta la realidad para que no choque con su forma de pensar. Y para terminar, me gustaría preguntarle al coronel Llamas un mensaje al ciudadano, al normal, de a pie, el de la calle. ¿Hasta qué punto debe estar preocupado por si en su entorno se producen esos procesos o no debería calar demasiado en la mente del ciudadano de la calle?
y hasta qué esa es una preocupación. Y la preocupación también por algo que decía usted, no estigmatizar a personas que piensan de manera distinta o que profesan la religión del Islam, porque quedaríamos seguramente en un conflicto deseado por estos individuos, ¿no? Sí, Ese mensaje quiero decir más al ciudadano, a la gente que nos está viendo. De alguna forma ese sería el mayor éxito, es decir, el yihadismo global como independientemente de esos objetivos estratégicos de implantar el califato universal, lo que pretende a medio corto plazo es polarizar a la sociedad y conseguir que la brecha social se abra, ¿no? Uno de los motivos fundamentales de mi estudio sobre la comunidad musulmana de Melilla fue precisamente un poco eso, ¿no? Yo crecí en esa ciudad y viví allí quizás el detonante de todo este cambio de situación, ¿no? Y de percepción de la convivencia, ¿no? El 11S, el 11M, el 16 de mayo de los atentados de Casablanca del 2003, los del 7 de julio de 2005 en Londres, y de pronto me despierto en un entorno en el que yo había crecido en una, no voy a decir perfecta, pero en una convivencia natural con una comunidad musulmana, que de pronto todos los titulares y toda la perspectiva policial pues nos hacía ver que era muy distinto, ¿no? Eso fue lo que me animó a profundizar en el estudio de esa comunidad musulmana que yo entendía, de la que yo formaba parte, ¿no? De una forma o de otra. Entonces, a su pregunta de ¿qué trasladarle a la ciudadanía? Pues darle, en primer lugar, un mensaje de aliento y de ánimo, porque estamos viviendo un momento crítico y malo, evidentemente, pero eso no es el futuro, no es definitivo. Lo mismo que antes se hablaba y se especulaba con cuándo será el final del Daesh, yo creo que mucho antes de los 2 años, sin duda alguna. Otro tema serán los escenarios y que tengamos que aprender a convivir con una cierta tasa de terrorismo en nuestro entorno. Pero también eso acaba. Aunque sean maximalistas en sus propósitos, la realidad será la que se impondrá, y es que durante siglos han convivido las dos culturas, las dos civilizaciones, y lo vamos a seguir haciendo. ¿Cuánto vamos a tardar? No lo sé. Eso es difícil pronosticar el tiempo que tardaremos en superar esta etapa. Vivimos un momento malo, pero después de haber vivido momentos de esperanza. Quiero recordar que después del 11S y del 11M, entre 2008 y 2010, el fenómeno empezaba a decaer. La primavera árabe y otra serie de decisiones mal tomadas en el ámbito internacional son las que han reverdecido una situación que dio como consecuencia el nacimiento de Daesh, etcétera, etcétera. Pero yo soy optimista, yo quiero pensar que a medio corto plazo empezaremos a ver el final del túnel. Pues con ese mensaje de llamamiento a la convivencia, ¿no, Alberto? Nos quedamos para terminar el programa. Yo pienso que sí. Convivencia tiene que haber porque miramos la historia como largos ciclos. Estamos pasando, no cabe duda, un periodo muy crítico, sobre todo el concepto de globalización. Antes los fenómenos de los conflictos eran en un entorno muy local, ¿no? No voy a olvidar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero estos conflictos yo creo que poco a poco hay también una voluntad muy positiva en muchos organismos internacionales y la sociedad poco a poco también va calando la convivencia como manera de mantenerla, de vivir en paz unos con otros, ¿no? Yo creo que en el largo plazo debe también imperar eso, ¿no? Claro que siempre el mal está ahí, o sea, el mal hay que ver también cuál es el origen de estos movimientos. Es ideología, es puro ansia de poder, es pura especulación económica, hay muchos intereses ahora mismo en este contexto que hay que analizar, y hay mucha injusticia social en el mundo, que es el caldo de cultivo perfecto donde esta semilla pues cala. Pues muchas gracias a los tres invitados, al profesor Torres por haber estado aquí esta noche, un placer. Al coronel Gallego y al coronel Llamas por habernos acompañado. Enhorabuena por las jornadas. Muchas gracias. Y muchas gracias por estar aquí, y a todos ustedes por seguirnos. Volveremos el próximo jueves. Gracias y buenas noches.